vamos a comenzar a ver un poquito lo que son los índices de los mercados, estos índices que se hablan muchísimo en los distintos países, en los distintos continentes. Los índices son una medida estadística diseñada para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas y su tendencia a través del tiempo, ¿bien? En especial los índices del mercado de capitales expresan cuál es el rendimiento de los distintos mercados en función de las variaciones del precio de una muestra de los valores negociables representativas del conjunto de instrumentos negociados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los índices están compuestos por un conjunto de activos, de acciones, principalmente hablando en este módulo, y de acuerdo a cómo varían estas acciones va a ser la variación del índice, ¿bien? Los índices pueden medir tanto la evolución de los mercados de renta variable, de las acciones, como de renta fija. Hay índices compuestos por determinados bonos que según cómo varían estos bonos hacen un índice de renta fija. En el mercado argentino los principales índices sobre la evolución del mercado de acciones son el S&P Merval, el S&P Vima, índice general y el S&P Merval Argentina, ¿bien? También tenemos índices de S&P Vima por sectores, también es interesante eso. Hay distintas maneras de adquirir, ¿no es cierto?, lo que son los índices, que son los fondos comunes de inversión, que tienen como benchmark los índices, entonces es como que los fondos comunes van adquiriendo lo que son las acciones que se compone ese índice y van a seguir esa variación. En realidad va a querer superar ese rendimiento, pero van a tener rendimientos similares. Después tenemos ir adquiriendo las acciones que se componen el índice y nosotros obviamente vamos a tener la variación similar al índice. Y luego también están lo que son los futuros, que los futuros vamos a ver en un módulo separado. Y también tienen que tener en cuenta que los índices se conforman por distintos criterios. No en todo el mundo se conforman de la misma manera. Acá en Argentina cambia cada 3 meses y se hace sobre una base de la participación en el volumen negociado y la cantidad de operaciones que tienen en los últimos 6 meses cada acción, ¿bien? O sea que se va rebalanceando. Decimos que el Merval es un índice basado en la liquidez del mercado. Después está el Merval Argentina, que incluye solamente lo que son acciones de Argentina, radicadas en Argentina, porque en el Merval cotizan lo que son acciones del exterior también, no son por CDR, sino que solicitan la oferta pública para cotizar dentro de Argentina. Entonces tenemos que tener en cuenta que el Merval ha ido cambiando la forma de integrar estas acciones en los índices. A partir del 2019 la manera de incluir es por el volumen y la cantidad de operaciones que tienen los 6 meses anteriores, ¿bien? Ya vamos a ver cuáles son las acciones que están incluidas hoy en el Merval de Argentina. Vemos los principales índices mundiales, por ejemplo, nos podemos encontrar en Europa el IBEX 35, podemos encontrar en América, en Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, y así nos podemos encontrar con muchos índices conocidos. Bien, vamos a ingresar al enlace que le dejo acá abajo del título. Ustedes le dan clic ahí y van a poder ingresar a una página donde van a poder observar todos los índices de todo el mundo y vamos a observar en este caso que estamos analizando el Merval. Toda la información relevante a cada índice la van a encontrar acá, está bastante interesante. La página es esta, se les va a abrir directamente y van a poder observar en este caso índices de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile. Bueno, vamos a ir nosotros a Argentina y vamos a observar todos los índices que están acá en Argentina. Por ejemplo, el S&P Merval, el S&P Vima y todos por sectores. El S&P Vima, por ejemplo, comunicación, construcción, consumo. Bueno, lo van a poder observar. Y si entramos el S&P Merval, obtenemos toda la información relacionada a este índice. Por ejemplo, en el rendimiento en el último año es del 56%, ahora cotiza en 130.461. Si vemos acá, nos posicionamos y vemos que está en 130.461 y en el año pasado estaba en 83.500, por lo que hubo un aumento de 56%. Bien. Además, si bajamos nos da una descripción del índice que estamos analizando. Por ejemplo, dice índice emblemático de Argentina, busca medir el desempeño de las acciones de mayor tamaño y liquidez operadas en bolsas y mercados argentinos, es decir, Vima, que estén clasificadas como acciones locales. Los componentes del índice deben cumplir con los requisitos mínimos de tamaño y liquidez. Si nosotros apretamos en metodología, vemos cómo es el tema de la clasificación o los requisitos que se tienen para conformar este índice según las acciones que sean.
Acá también vemos en resumido, si lo descargamos, vemos resumido todos los criterios de inclusión en este índice. Si lo abren, ven también la descripción, vemos los datos básicos, el método de ponderación, cómo se pondera. Vemos, si bajamos, por qué tipo de sectores está compuesta. Por ejemplo, de financiamiento es el 28%, de materiales el 25,8%, de energía el 20%, y así ustedes pueden ir viendo cómo se integra cada índice. Bien, si vamos a datos, encontramos también información bastante interesante de acuerdo a desglose por sector, por país, por cotización. Si hablamos de componentes, vemos todas las empresas que son conformadas en el S&P Merval. Hablamos de YPF, de Galicia, de Pampa Energía. Bueno, vemos todo interesante, y abajo cómo está conformado según el porcentaje de ponderación que tienen en el índice. Bien, son 23 las empresas, y así podemos buscar otros índices. Por ejemplo, vamos más arriba de Estados Unidos, vamos a Estados Unidos, por ejemplo. Nos dice también una descripción de el S&P 500, cómo se integra. Índices de renta variable, acá arriba, son mucho más los índices. Índices de renta fija, commodities, estrategia, bueno. Y obtenemos nosotros todos los índices que nos aparecen hoy en día. Después también está dividido mucho por sector en este tipo de índices. En cada sector van a estar integrados por empresas de ese mismo sector. Si es de construcción, van a ser empresas constructoras o relacionadas a la construcción. Nos van a aparecer cuál fue la modificación en el último cierre de la rueda. Vamos a ver si es 0,69%, el 2,8%. Esto es básicamente para que sepan ustedes de dónde buscar, cómo analizar los índices en particular, y así ustedes puedan tomar decisiones de acuerdo a invertir en un determinado sector, en un determinado índice. Y además para que sepan ustedes a qué hace referencia cuando en las noticias o en distintas páginas hablan de que se modificó un determinado porcentual, un determinado índice. Bien, tiene que ver con la composición de un determinado mercado o un determinado sector referido al índice que se está hablando en ese momento.